Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué leo? Mi nombre es Paola Alfaro Mori, yo soy ingeniera, intento ser escritora y los acompaño todos los lunes con este segmento ¿Qué leo? El día de hoy tenemos formato entrevista en el programa, una vez más, y tenemos a una apasionada lectora. Se trata de Claudia Alba y yo desde ya le agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y compartirnos uno de los libros que más le han gustado en la vida. Claudia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Pau. Bien, contenta. Qué bueno, cuéntanos, ¿qué libro es el que quieres comentar hoy? A ver, les voy a comentar del libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Un clásico romántico de la literatura inglesa. Sí, en realidad es una comedia romántica. Creo Ujú. que fue uno de los libros más importantes que ella escribió. Es más, creo que en la época fue una de las comedias románticas más importantes. Y es divertida, es linda, o sea, trata de una familia con 5 hijas, más o menos a finales del siglo XVIII, en un pueblito alejado de Inglaterra. O sea, dentro de Inglaterra, pero un poquito más allá. Y y bueno, son 5 hijas. El personaje principal es la segunda, que se llama Elizabeth Bennet. No, y bueno, básicamente la novela trata de las clases sociales, los estereotipos, cómo no te deberías dejar guiar por la primera impresión o Ujú. dejar de lado tus prejuicios. Y bueno, es básicamente la historia que tiene ella, Elizabeth, con un acaudalado, ¿no? Era dueño de un montón de cosas ahí en Inglaterra, que se apellidaba Darcy, Ujú. ¿no? Y bueno, trata de cómo se conocen, al principio se odian a muerte, ella pensaba que era una persona totalmente distinta y cuando se da cuenta que no era lo que ella pensaba, era como que da paso a sus sentimientos y bueno, y se enamoran al final, ¿no? Pero se casan, de hecho, y bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, es la historia clásica de Enemies to Lovers, ¿no? Que es uno de los subgéneros de la romántica, ¿no? Sí, de hecho nunca llegaron a ser como que enemigos, pero ella pensaba que él era una persona totalmente distinta, que era egoísta, que era superficial, y cuando realmente lo conoce a fondo, se da cuenta que era todo lo contrario. Claro, en realidad yo he leído que el primer título de la obra que la autora escogió fue First Impressions, o Ujú. sea, primeras impresiones, ¿no? Que eso fue antes de 1800 y ya después ella le cambia el título a Orgullo y Prejuicio y la publica en 1813. ¿No? Pero en realidad los dos títulos engloban más o menos el mensaje que quiere transmitir ella, ¿no? Exacto, De que las primeras impresiones no siempre son las correctas sobre... así es. Y además, me parece, no lo he leído, pero ella ha hecho una segunda parte Mm, tiene que ver de la historia de ellos, y ya cómo les va en su vida, en el matrimonio, pero eso sí no lo he leído, la quiero leer, pero me han dicho que ujú. igual es bien bonita. Debe ser. Porque esa autora en verdad es un clásico ya de la literatura Sí. inglesa, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gustó del libro? ¿Por qué te atrajo tanto? ¿Y por qué lo escogiste en todo caso para comentarlo hoy? Porque realmente es uno de los que más me gustó. Me encantan las historias románticas que de alguna manera tengan final feliz. Tiene un poquito también de misterio, tiene un poquito de todo, tiene un poquito también de comedia. Y te cuenta mucho realmente cómo era la vida en esa época, o sea, cómo siendo 5 hermanas se pueden criar, mejor dicho, totalmente distintas, el pensamiento de cada una. Y dentro de todo, Elizabeth era como la más fuerte, la que más creía en sus convicciones, y Ujú. ella no se dejaba guiar, porque en esa época lo que la mamá quería era que sus hijas se casaran y salieran rapidito, inclusive la última de las hermanas, que tenía 15 años, fue la primera que se casó. Mm. ¿No? Y la mamá era como que feliz y lo comentaba, ¿no? Por todo, con todo el mundo, que mi hija, y ahora es totalmente lo contrario, ¿no? Ahora que vas a querer Ujú. que tu hija de 15 años se case, no, nada que ver. Entonces, me pareció el contraste era lindo, y ella, o sea, Elizabeth como tal me parecía, una mujer fuerte, decidida, y que a Ujú. pesar de la época no se dejaba llevar por el que dirán. Entonces, eso me pareció un Claro, monstruo. exactamente. O sea, el que ella haya escrito, haya construido un personaje como ese en esa época es lo que es realmente admirable y probablemente una de las razones por las que la novela ha trascendido,
¿no es cierto? Ella es una persona fuerte, de un carácter fuerte, Directa. que se enfrenta a las clases sociales de la Exacto. época, a la forma en que se organizaba la sociedad, ¿no? Y él, por otro lado, también se convirtió en un personaje icónico, ¿no? Con el que todas soñaban, ¿no? Incluso en muchas de las adaptaciones cinematográficas que ha habido de la película, el personaje de él también ha sido como que el ideal romántico, ¿no? Entonces creo que eso también. Y además que lo pintan como no solamente el adinerado, ¿no? Sino el hombre guapo, que de Claro. pronto llega al lugar donde ella estaba y era como que todo el mundo estaba a la expectativa, todos querían saber quién era él, a qué venía, con quién de sus hijas de pronto se iba a casar. Claro, ¿a cuál iba a Entonces, escoger? exacto, a cuál iba a escoger, ¿no? Claro. Y bueno, de verdad es una novela bastante divertida, bonita y con un final feliz. Irónica, ¿no? Irónica, sí, en Un algunas humor cosas. irónico. Sí, exacto. Que, a ver, particularmente a mí es el que más me gusta. Sí. Cuando es irónico, Exacto. ¿no? Y ella lo construye muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y yo, antes de terminar el programa, como siempre, estoy feliz de agradecer a las plataformas que transmiten Que Leo, la Coordinadora Republicana, el canal BHTV y sus 29 repetidoras de cable a nivel nacional y el portal La Abeja. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí y nos vemos el próximo lunes en un próximo Que Leo.